¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Diálogos que Transforman. Y pues estamos el día de hoy de nueva cuenta con nuestro gran amigo don Nemesio Rodríguez Lois, quien pues nos dará una segunda intervención sobre Isabel la Católica, esta gobernante de los reinos de Castilla, que tuvo pues una, una actividad trascendental para nuestro país y para todo Hispanoamérica. Y voy a permitirme presentar brevemente quién es don Nemesio. Don Nemesio es abogado, historiador y periodista, editorialista del Heraldo de México desde 1973 al 2003, colaborador de varias revistas mexicanas y españolas. Fue corresponsal en México de la revista Iglesia Mundo del 82 al 94, autor de La Cruzada que forjó una patria, de allá en 1976, le escribió Forjadores de México, que escribió en 1983, Los mitos del Bicentenario en el 2010, y Isabel la Católica, su legado para México, que escribió en el 2013, y es precisamente el tema que hoy nos va a abordar en esta segunda intervención muy interesante. Y pues los dejo aquí en el paso el micrófono a don Nemesio para que nos platique este segundo aspecto de Isabel la Católica. Adelante, Nemesio. Bien, las personas que me hicieron el favor, el honor de acompañarme la vez pasada, y lo pongo como introducción para quienes están aquí nuevos, pues hablamos de cómo llegó Isabel al trono de una manera que no le tocaba, de una manera inexplicable, yo le llamo providencial, y cómo lo primero que hizo fue poner orden en la casa. Digamos, es una reforma religiosa, una reforma jurídica, reforma política e incluso reforma gramatical. Y ya que logra cierta estabilidad, pues son los tiempos, ¿verdad?, que se van presentando. Llegamos al año de 1492. Bien, no voy a entrar en detalles porque sería prolijo esto y bueno, olvídese, aquí ya. Vaya, el caso es que el reino moro de Granada era, desde tiempos del rey Fernando III el Santo, San Fernando, era feudatario, o sea que él tenía que pagar impuestos al reino de Castilla. Bueno, y ahí durante 2 siglos no hubo problema, pagaban, iban los cobradores, tal, pagaban, se iban y tranquilo. Pero en una de esas se agarra y pues, se ponen gallos, ¿verdad? Los de Granada dicen, no, pues no te pagamos. Ah, caray, ¿pero por qué? Claro, aquí seguramente, e Isabel se dio cuenta de ello porque era una mujer intuitiva, pues seguramente desde el lado oriental del Mediterráneo, los turcos que ya habían tomado la ciudad de Otranto en el sur de Italia, produciendo cientos de mártires allí que han sido canonizados, ¿verdad? Los turcos dijeron, no te preocupes, no les pagues a esos hombres, aquí estamos nosotros cuando haga falta, total, tú tienes límites con el mar, pues llegamos nosotros y que quita que reconquistemos la península. Entonces estos envalentonados, pues dijeron, no, pues no pagamos, y hazle como quieras. Bueno, el caso es que anduvieron en varias pláticas, tiempo va y pasaron varios años, pero en una de esas, la misma familia real de Granada se dividen entre ellos, empiezan a pelearse entre ellos, y eso ya lo dice la Sagrada Escritura, todo reino dividido será destruido. Total total que no les hago el cuento largo, que aprovechando esa serie de circunstancias, Isabel manda sus tropas, aparece Castilla y España estaban unificadas, ya no tenía peligro, digamos, de nobles levantiscos, ni de problemas en los monasterios por una falsa religiosidad, por corrupción de costumbres. Entonces ya unificados, enfila sus tropas contra Granada. Y poco a poco, esto lleva por medio de 10 años, ¿eh? No van a pensar que fue en 10 minutos ni en 10 meses, ¿no? Conquistan Granada. Conquistan y hay un cuadro precioso que es el de la rendición de Granada, en que sale Boabdil, el último rey de Granada, entregándole las llaves a doña Isabel. Yo vi la serie esa Isabel, que ojalá que la pudieran ustedes conseguir, no sé, en estos dispositivos modernos se baja, una escena que me impresionó, cuando Isabel entra en Granada y le toca entrar a la Alhambra, quedó así como, digamos, como en trance, ¿verdad? La belleza que había allí de la Alhambra de Granada, Isabel la Católica, como diciendo, bueno, pues, ¿qué es esto? ¿No? Es una maravilla, ¿no? Una maravilla. En el caso es que Boabdil se va llorando y le dice a su madre, llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. Bueno, un poco injusta a lo mejor, porque él más quisiera él, ¿no? Pero pues a veces vienen las circunstancias al revés. El caso es que con la toma de Granada,
ustedes vean en un mapa, se consolida ahora sí la unidad española. Granada pasa a formar parte del Reino de Castilla, porque Aragón pues, ya no creció más hacia el oriente, ya no, pero Granada sí pasa a ser parte del Reino de Castilla. Y nombran como primer arzobispo de Granada Fray Hernando de Talavera, un hombre pues, tolerante con los judíos, con los maometanos, amigo del diálogo. Y esto del diálogo, pues hay que entenderlo, porque, y lo dice el Concilio Vaticano II, porque no, la fe es un don gratuito, ¿eh? Se le da a cualquiera, así que no le podemos imponer nuestra fe a aquel. Si Dios no se la da, o la perdió por imprudente, pero en fin, no entremos en otro tema. Entonces, el caso es que se consolida la unidad de España y se consolida la reconquista. 2 de enero de 1492. Y en eso, doña Isabel observa que hay un personaje ahí vestido medio extraño que está esperando ahí, y lleva ¿no? Pues, meses, años esperando, y dice, pues, qué sé qué, pues miren, creo que es genovés, mira, quiere hablar con usted, y Cristóbal Colón, Cristóbal Colón. Sí, bueno, pues bueno, hasta que me reciban, ¿verdad? Y claro, no era fácil tampoco llegar, oye Isabel, ¿cómo te va? No, no. Tuvo que buscar una serie de contactos en el convento de la Rábida, porque para él sostenía una tesis, Cristóbal Colón, de que el mundo era redondo, que no le creían, ¿verdad? Es que va a ser redondo. Bueno, eran otros tiempos, hay que juzgar según la mentalidad de la época. Entonces él sería, porque miren, aquí pasa una cosa, amigos, se lo dijo al rey de Francia, se lo dijo al de Portugal, no sé si fue con el de Inglaterra también, ahí va él con su hijo Diego, ¿verdad? Lo recibían allí, unos lo recibían bien, otros ya ni lo recibían, otros lo recibían mal. Y miren, señores, háganme caso, miren, los turcos se apoderaron de Constantinopla hace algunos años, 1453, y al tomar Constantinopla ya no permiten que comerciantes europeos vayan hasta China por mercancías y por especies. Entonces ya se cerró una ruta comercial. Bueno, sí, y claro, para pasar por ahí pues sale carísimo. Entonces, claro, pues claro, los portugueses para esto habían doblado el Cabo de la Buena Esperanza, tal con Vasco da Gama y Bartolomé Díaz. Bueno, Bartolomé Díaz llegó a contemplarlo, pero ya Vasco da Gama llegó hasta la India. Hay un poema de Camões en sus Lusíadas que hablan de esa actitud portuguesa, pero bueno, no me voy a salir del tema. El caso es que les salía carísimo. Y si cruzaban, llegaban para el otro lado, venían los moros y vamos, los turcos y los degollaban. Entonces se les acabó el negocio. Entonces le dice Cristóbal, miren, por favor, háganme caso, miren, aquí la tierra es redonda. Me dice, ¿qué te pasa? No, miren, aquí indudablemente si nosotros navegamos hacia el poniente, nos vamos a encontrar con Asia, hombre, y con Japón. ¿Para qué le andamos haciendo caravanas a los turcos ni nada? Ya, que van puros desprecios. Llegamos para allí, llegamos rápido y hasta es más rápido, hombre. Pues sí, ¿verdad? Pero no le creen, le dan en el avión. Entonces Isabel, pues es una mujer iluminada por Dios, a fin de cuentas, le observa, seguramente estuvo en oración unos días antes de recibirlo, pero no por eso solo, vaya por ese tema, por otros también. Y cuando lo ve dice, bueno, pues quién sabe, a lo mejor tiene razón, porque qué tal si encontramos una ruta más corta al oriente, navegando hacia occidente, pues hombre, ya la hicimos, ¿verdad? Porque aquí vamos a ser superpotencia económica, ¿no? Claro. Lo que no sabían, y esto se los digo aparte, pero lo vamos a ver después, es que la Tierra era más grande de lo que pensaba Colón. Y cuando navegó hacia el poniente, se le atravesó a América en el camino, ¿verdad? Eso fue lo que pasó, ¿no? Pero bueno, sí es otro tema. Porque si no estuviera América y fuera más pequeña, claro que Colón tenía razón. Entonces, claro, pues ahí él lo ve, y Isabel apoya económicamente, junto con los hermanos Pinzón, las 3 carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María, ¿verdad? Esto lo celebramos mucho en Fúndice allá en el año 1992, motivo del 5º centenario. Entonces, claro, pues llegan y pues indudablemente cuando llegan y encuentran tierra, pues sí, vaya, pues quedan felices todos. Y bueno, pues llegamos, miren, aquí está la India, el Japón, y te empiezan a hablar así, hasta llevaban intérpretes allí para que hablasen hindú y para que hablasen japonés. Y claro, los aborígenes de ahí, de la Guanahani, pues ni le entendían, ¿verdad? Decían, estos, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿No? El caso es que, pero regresaron a Europa, a España, a Barcelona, ahí tenían en ese momento la corte, estaban los reyes, y bueno, aquello fue una fiesta tremenda, ¿verdad? Porque dicen, bueno, pues sí llegamos, y llevan varios indígenas allí, y llevan especies animales como guacamayas, loros, así, digamos, animales ahí de la zona del Caribe, era la isla de San Salvador, así le pusieron, que era el norte de Cuba. Entonces, claro, dijeron, pues llegamos, pues fíjate, llegamos. Sí, pero no sabían a dónde habían llegado, ¿verdad? Esto ya después, años después, ya con exploraciones subsecuentes, se fue descubriendo que era otro continente, ¿verdad? Era muy diferente, ¿no?
pues atravesó América en el camino, ¿no? Entonces, claro, pues y es más, Colón hizo 4 viajes y en ninguno de ellos llegó a sospechar, ¿verdad?, de que estaba ante una nueva realidad, ¿no? Y es más, como un dato curioso, de las 3 carabelas que trajo Colón a América en su viaje, pues eran la Pinta, la Niña y la Santa María. Pues la Santa María naufragó y se quedó ahí, hicieron un fuero con ella, como diciendo en una alegoría que la Virgen María se quiso quedar en América. Y desde entonces América es tierra de María. Pero bueno, aquí ya nos vamos a meter en cuestiones teológicas, porque si no el padre Funes me va a corregir, porque ya le dijeron en alguna ocasión que nos corrigiera cuando dijéramos algo impropio, pero bueno, el caso, bueno, pues entonces se abre un nuevo mundo, descubrimiento, encuentro, enfrentamiento. Se manejó mucho eso cuando, pues luego, pues, así gentes de izquierda, liberalones y todo, es que fue un exterminio, un genocidio, no sé qué. No, yo pienso que más bien sí fue un descubrimiento. El momento en que América descubrió a Cristo. Porque a partir de ese momento, América descubrió a Cristo, porque no tenía ni idea tenía. Porque ya dejémonos de que, hombre, que llegaron gentes aquí, náufragos, claro que debió haber naufragado mucha gente y llegaron, pero como los vikingos allá, que Eric el Rojo y no sé qué, pues sí, pero no dejaron un asentamiento, no dejaron algo firme que se quedase así, vaya, permanente, ¿no? Ya va a ser con España, ¿cómo va a quedar? La isla de Española se llama así, la que hoy comprende las repúblicas de Haití y de Santo Domingo, la isla española. Entonces ahí quedan. Entonces, bueno, pues yo pienso que sí, que fue el momento en que América descubrió a Cristo. Y en ese momento, pues Isabel da todo su apoyo. Se siente, dice, no, aquí me quieren para algo muy grande, porque de una manera providencial llegué al trono cuando no me tocaba. De una manera muy providencial me he ido deshaciendo de mis enemigos. De una manera providencial ha ido saliendo todo bien. ¿Qué quiere Dios de mí? Entonces dice, pues vamos a mandar misioneros, ¿no? Y empieza a mandar misioneros. Y claro, pues en el momento en que manda misioneros, pues mandan frailes reformados. Recuerden que dijimos en la plática anterior que gracias al cardenal Cisneros reformó todos aquellos conventos que de conventos no tenían nada, ¿verdad? Que más bien parecían casas de tolerancias o clubes sociales o cosas así. Entonces, verdaderos frailes con vocación digamos, piden ser admitidos y son ellos los que van a emprender la evangelización de América, estos frailes reformados, tipos de Fray Juan de Zumárraga, ¿verdad? Y otros así, ¿no? Yo creo que era un punto muy importante hacer esto. Claro, cuando llegó Colón, pues llegó con muchos ímpetus. Mira aquí unos aborígenes, los esclaviza inmediatamente. Órale, vente para acá a trabajar en las plantaciones de aquí. Y que se entera doña Isabel. Se entera y monta en cólera. Y exclama una frase que ha pasado a la historia. ¿Con qué derecho el almirante hace esclavos a mis vasallos? Y al decir que eran sus vasallos, les estaba reconociendo una categoría jurídica igual a un asturiano, a un catalán, a un aragonés, a un gallego, a un andaluz. Eran vasallos de la corona. Porque es más, Isabel la Católica fue la primera gobernante del continente americano. Hoy que tanto se habla de feminismo, pues sí, podemos decirlo. La primera gobernante de Hispanoamérica fue una mujer, Isabel la Católica. Entonces, con esto, pues se impone y le dice a don Cristóbal, mire, o les das la libertad, o en una de esas salen ellos y entras tú. Entonces, claro que al final también fue cargado de cadenas, porque ya por otras causas, ¿no? Pero bueno, el caso es que hace unos días, bueno, hace unos meses, allá por septiembre, hubo una reunión en las Islas Canarias de ministros de justicia de diferentes países de Hispanoamérica. Esto ya lo he sacado en un artículo, lo saqué hace días y se los envié a algunos de ustedes. Bueno, entonces el Papa Francisco les mandó una carta y puso como ejemplo a Isabel la Católica como ejemplo de defensora de los derechos humanos, porque prohibió la esclavitud. Fue la primera monarca que prohibió la esclavitud en el mundo, Isabel la Católica. ¿Significa esto que la van a canonizar porque el Papa la presentó como un ejemplo? No, no precisamente, porque los procesos de canonización o beatificación son largos, no es nada más así de que dejados llevar por el entusiasmo, pues ponen a cualquiera porque era muy buena gente y pues así, no. Aquí la iglesia es larga, es lenta, pero sólida. No canoniza tontas y a locas. Y digamos, entonces, para poder llegar a la gloria de los altares, en ocasiones se tardan siglos.
o 700 años, como el Papa, creo que salió en tercero, ¿verdad? Que se llevó, creo que 7 siglos, ¿verdad? Bueno, pues, ¿por qué? Porque la iglesia se cubre las espaldas. No quiere que el día de mañana anda canonizando a tontas y a locas, cualquier beatito por ahí o sacristán comecirios lo hicieron santo por ahí. No, 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 no. Cuando dicen, este es San Fulano de tal, es porque es San Fulano. Y tanto sí que el Papa cuando canoniza, lo dice bajo dogma de fe, habla a ex cátedra. Cuando canoniza, no cuando beatifica. Entonces, habla ex cátedra. Entonces, podemos tener la certeza de que ese personaje está en los cielos. Pero para esto, y aquí no es que me salga del tema, pero lo iba a tratar yo un poco más adelante, pero ya me adelanto. Mucho se habla que por el apoyo a la evangelización y por su gran apoyo a la iglesia, respeto a los derechos humanos, todo, que Isabel la Católica debería de estar en los altares, de ser canonizada. Bueno, desde el año 1914, un tal padre Vizcarra fue el primero que movió este tema y pues indudablemente se ha avanzado mucho. Pero ¿qué pasos se siguen? Miren, cuando un personaje muere, fama de buena gente, incluso de santidad, el obispo del lugar donde murió, dice, a ver, tráigame para acá todo lo que tengan de esta persona. Cartas particulares, todo lo que tengan, y testimonios de quienes se conocieron. Entonces se arma todo un proceso, se va estudiando la vida del candidato, de la persona esa, y si el obispo lo considera oportuno, porque si no, a lo mejor es un charlatán, ¿verdad? A lo mejor, pues, era lo que parecía, lo declara siervo de Dios. Y para eso, después ya de eso, pues ya después de esto lleva tiempo, años, lo mandan a Roma. Y allá en Roma, en la Congregación de la Causa de los Santos, estudian la vida y obra del siervo de Dios. Y esto puede llevar años, años, años. Tienen que ver. Y ahí interviene lo que se llama el abogado del diablo, promotor de la fe. ¿Quién es el abogado del diablo? Pues es un personaje que va a tratar de demostrar que el candidato no es santo, que cometió esto. Y miren, ustedes lo tienen por santo, pues fíjense, aquí le tengo esto. Y entonces la parte contraria dentro de ese proceso va a decir, no, no, lo que tú dices está mal por esto y por eso. Van a rebatirse uno al otro. Entonces ya cuando sale todo bien, que se vea al candidato, el siguiente paso es que se demuestre que el candidato practicó las virtudes todas teologales y cardinales en grado heroico, heroico. Y en ese caso, el Papa lo declara venerable. Hoy en día venerables aquí en México es el Lirio de Puebla. Una monjita, es Fray Antonio Margil de Jesús, son venerables. Lo es el Papa Pío XII, venerables, que se demuestra que practicaron las virtudes en grado heroico. Bueno, entonces ya, y de don Vasco de Quiroga, por cierto, también de Madrigal de las Altas Torres, donde nació Isabel. Bueno, son venerables, que se demuestra que han practicado todas las virtudes en grado heroico. Ya se les puede rezar, ciertas limitaciones, y después, claro, si se demuestra mediante un proceso largo y que entran médicos de por medio y testigos y todo, que el venerable, mediante la intervención del venerable, se operó un milagro, lo declaran beato. Pero tiene que demostrar si esto es largo, es largo. Entonces lleva su tiempo. Entonces lo declaran beato, lo beatifican. Y lo cual, ¿qué significa que es beato? Bueno, pues que se le puede rendir culto en su país de origen o en la orden religiosa a la que perteneció. Por ejemplo, si un beato perteneció a la orden de Santo Domingo, de los dominicos, solo en las iglesias dominicas de todo el mundo se le rinde culto. Vaya, digamos de una manera especial, porque es gloria de esa orden religiosa, ¿no? Y si después de ser beatificado se demuestra mediante otro proceso, con médicos y peritos y todo, que se operó otro milagro, lo canonizan. Y entonces ya el santo, que ya ha sido canonizado por el Papa, que está comprometiendo su infalibilidad pontificia al hacerlo es cátedra, pues lo declaran santo y el culto que se le rinde es a nivel universal. Ahora, ¿dónde va doña Isabel? Doña Isabel en estos momentos, desde el año 1972, su documentación está en toda en Roma, y creo que son como 20 o 30 volúmenes, no sé, no me hagan caso, pero es fácil saberlo. Entonces está toda su documentación en Roma. Entonces, vaya, el siguiente paso es que se demuestre que practicó todas las virtudes en grado heroica para que le declaren venerable. Y luego, lo que ya dijimos, si mediante un milagro se demuestra que lo tramitó Isabel, es beata, y si después, mediante otro milagro, se le declara santa. E Isabel ahorita está en cuestión de situaciones de sierva de Dios,
a un grado, a un paso de ser venerable. Entonces, claro, como esto dijo el Santo Padre Francisco, el Papa Francisco, allá en septiembre, que había sido una gran defensora de los derechos humanos, se pensó, se piensa, se puede dar motivo a pensar que a lo mejor él ve con simpatía la causa y que pudiera no estar lejano el día en que le declaren venerable. ¿Verdad? Esa es la situación exacta. Lo demás son cuentos, ¿eh? Eso de que ya tal y que pues, la van a beatificar ya mañana o pasado. No, no, no. Las cosas, el derecho canónico es estricto, es serio. La iglesia no anda a tontas y a locas, ¿eh? No, no, no. Llevan las cosas como debe de ser, con un orden. Entonces, es así en la situación del caso de doña Isabel. Bueno, bien. Entonces, digamos, cuando va a morir Isabel, el 12 de octubre, además, 12 de octubre también de 1504, faltando unas cuantas semanas, escribe su testamento, pidiendo respeto a los derechos humanos, dando buenos consejos. Pero no se vaya a pensar que el testamento en la Castilla del siglo, bueno, ya 16, era así un conjunto de buenas intenciones. No. En un testamento tenía fuerza de ley, obligaba a sus sucesores. Bueno, entonces pasan los días, las semanas, y se acuerda Isabel, caray, pues se me olvidó poner algo, y pone un cachito más, que es el codicilo. El 23 de noviembre de 1504, en el codicilo, agrega lo que no había puesto en el testamento. Algunas cosas como, por ejemplo, que a estas tierras del mar Océano, descubiertas y por descubrir, se envíen religiosos y personas doctas y temerosas de Dios. Lo pide así. Ya en su lecho de muerte, estaba enferma doña Isabel. Y digo, que no consientan que a los habitantes de dichas tierras sufriesen daño alguno en sus personas o bienes, y que dado el caso, dicho daño fuese reparado. ¿Eh? Así que eso en su lecho de muerte. Esto fue el día 23 de noviembre. Ella fallece el 26 de noviembre. Entonces, ese codicilo es histórico y va a ser la base, por ejemplo, para que personas doctas, religiosas, llegasen aquí como Fray Juan de Zumárraga, don Vasco de Quiroga, y pues gentes temerosas de Dios. No así como dicen los de la leyenda negra, ¿verdad? Que vaciaban las cárceles, se ven las cárceles y venga toda la chusma y viene por ahí. No, no, no es cierto. Tan era exigente la corona española que un siglo después de muerta Isabel, si una persona estaba casada y quería venir aquí a las Indias, tenía que venir con su esposa. Ya que no se cumpliesen algunas cosas, pues es lógico, ¿verdad? Y dada la lentitud de las comunicaciones en aquella época. Pero estaban obligados a venir con su esposa. No era así de que, pues, de repente era a lo mejor un tipo de picos pardos, andaba por ahí contando que era muy soltero y muy galán y pues andaba engañando gente, para velar por la moralidad pública. Digamos. Entonces, eso de que se abrían las cárceles, no venían gentes doctas y temerosos de Dios. Don Vasco de Quiroga, por ejemplo, que según el historiador francés Marcel Bataillon, es el español más grande que ha cruzado el océano, y vean ustedes cómo se le venera en Pátzcuaro, ¿verdad? Entonces, don Vasco de Quiroga era un abogado allí en la corte de Castilla, del mismo pueblo de Isabel, de Madrigal de los Altas Toros. Era un hombre sesentón, y de repente lo mandan aquí como miembro de la segunda audiencia y se fijan en él y lo hacen obispo. Y en la misma ceremonia lo consagran, sacerdote y obispo. Ahora sí que fue una carrera rápida la de este hombre, ¿no? Pero lo merecía. Y estuvo 30 años evangelizando a los tarascos. Es uno de los grandes forjadores de México. O los jesuitas asesinados en el Paraguay, San Roque González, Santa Cruz y compañeros mártires, que trabajaron en las reducciones jesuíticas, que este es todo un experimento social de convivencia. Esa gente que era la gente que venía debido al testamento de Isabel. Gente docta y temerosa de Dios. Y que si había algún daño se reparase. Es más, por ejemplo, aquí los tlaxcaltecas eran los consentidos de la corona española. ¿Por qué? Porque habían sido aliados de Cortés. Entonces, indudablemente, pues, por ejemplo, un tlaxcalteca tenía muchos privilegios que no tenían otros, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo mejor, pienso yo, un indígena del norte, allá del norte, llegaron más tarde los misioneros, iba extendiéndose la fe hacia el norte, ¿no? Entonces, todo esto tiene su punto de arranque con Isabel la Católica. Ella fue la que indudablemente, pues, puso estas bases de evangelización. Y claro, pues, de evangelización y de cultura, ¿no? Es más, porque luego dentro de esto encontramos grandes personajes aquí en México, como por ejemplo Fray Diego de Chávez, un agustino. ¿Qué creen que hizo Fray Diego de Chávez? Construyó una laguna, la laguna de Yuriria, la construyó Diego de Chávez. Ah, caray, pero ¿cómo está eso? En el siglo XVI, sí, porque había una hondonada en el terreno, desvió las aguas de los ríos, y está la laguna de Yuriria, y aquello que antes era un clima desértico,
en que ni las alimañas vivían allí, ¿verdad? Pues se volvió un sitio, tierra cultivable, en que ya los habitantes pudieron vivir de la pesca y refrescarse el clima y haber tierras de labrantío. O también el padre Tembleque con un gran acueducto para dar agua a la gente necesitada. Un gran teólogo que tiene una obra de apologética, el padre Hiler, que se llama La religión demostrada, tiene una frase que a mí me gusta mucho. No sé si es exactamente así, pero la idea es la siguiente. La Iglesia, con tal de hacer feliz al hombre por toda una eternidad, solo pide permiso para hacerlo feliz aquí en la tierra. Y claro, estas obras materiales, que son de beneficio social y cultural y lo que ustedes quieran, fundar universidades, hospitales, están haciendo feliz al hombre en la tierra. ¿Para qué? Para que no haya resentimientos, no haya enfrentamiento social y se cree toda una estructura de convivencia y después puedan ganarse más fácilmente el cielo. En cambio, cuando un gobierno no respeta el bien común, o sea, esas condiciones necesarias para que la comunidad alcance su pleno desarrollo, pues es la ley de la selva, perros y gatos, ¿verdad? Perros y gatos. Entonces, la ley del más fuerte, a ver quién abusa. Entonces, Isabel, para evitar eso, porque además ella le tocó vivir en su infancia y primera juventud cómo estaba la Castilla de aquellos años, entonces dice, bueno, pues aquí vamos a crear en estas tierras del Nuevo Mundo un nuevo experimento social que cree el reino de Dios en la tierra. Y así lo hizo a base de legislaciones, vinieron las leyes de Indias, vino todo, los virreyes que se mandaban eran gente ejemplar, el primer virrey que tira tierras de la Nueva España, don Antonio de Mendoza, todo un personaje, ¿verdad? Todo un personaje. Dio libertad a no sé cuántos esclavos, todos verdaderos personajes, que no sabe uno cuál admirar más, vaya, admirables son todos. Entonces eran las personas que mandaban, sobre todo, bajo la dinastía de los reyes de la Casa de Austria, porque ya la dinastía de los Borbones ya es otra tendencia y es otra situación que pues, necesitaríamos otra plática en otro momento para tratarlo, ¿verdad? Bueno, pues yo no sé, yo pensando en que ustedes quieran hacer alguna pregunta, pues estoy a sus órdenes. Entonces yo resumo, pues por haber concluido la reconquista y haber puesto la cruz donde antes estuvo la media luna, por haber apoyado al descubrimiento de América, por haber apoyado a la evangelización y por todos los bienes materiales, Isabel la Católica merece estar en los altares. Claro, esto se está trabajando, pudiera ser, igual es dentro de 6 meses como dentro de 60 años. Hermano, no nos desilusionemos, hombre. Isabel ya no está en la capilla de Granada, porque en la capilla real de Granada, en una cripta, están sus restos, están los de ellos, de ella, de Felipe, de Felipe el Hermoso, de Juana la Loca, su hija, y del rey Fernando el Católico. Ahí están sus restos. Su alma seguramente está en el cielo, ¿verdad? Lo más probable. Así que no nos preocupemos mucho. De ver, Santa Juana de Arco, tardaron 500 años en canonizarla, así que era más o menos contemporánea de Isabel, anterior a Isabel. 500 años, así que pues tranquilos. Esto lo que pasa es que el hecho de tener un santo es un intercesor ante Dios, para, no que haga milagros. Los milagros no lo hacen los santos, los hace Dios. Entonces, el santo lo que hace es pedirle a Dios, interceder por nosotros, y si conviene, nos harán el milagro o el favor. Si no conviene y va a ser peor, es como aquel niño de 2 años que quiere que le den un cuchillo, ¿verdad? Porque brilla mucho. Ay, pobrecito, te vas a pinchar un ojo, neno. Así que, pues no. Así que entonces, los santos son intercesores nuestros ante Dios y su vida es puesta como ejemplo. Esa es la misión, la función de canonizar a estos personajes. Vaya. Entonces, digamos, es lo que estamos ahora aquí, pues se está moviendo últimamente, pues sí, ha habido más movimientos, muchos grupos apostólicos en España y en Hispanoamérica se están moviendo en ese sentido y pues a ver, que Kitty nos den una buena noticia, ¿verdad? Aunque no importa poco, Isabel, donde esté, no necesita que la canonicen. Claro, nos gustaría, porque es un ejemplo para los gobernantes actuales. Es un ejemplo. Como decía este caballero que habló la vez pasada, en la sesión pasada, Leonardo, que hablaba de Gabriel García Moreno, pues sí, son ejemplos para esos personajes que se dedican a la vida pública y que buscan la santidad o al menos el buen orden de sus gobernados. Bueno, amigos, ha sido un placer y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Nemesio. Esta otra sesión también ha sido muy interesante y aleccionadora. Yo voy a aprovechar que tengo el micrófono para hacer para hacer un comentario y ver tú cómo ves. Decías de 1492 la llegada de Colón a América, que efectivamente fue un descubrimiento. Pero yo creo que hay un aspecto de ese descubrimiento que poco se comenta.
que es los pueblos que habitaban América, los mexicas, los incas, los mayas, no tenían conciencia de que esto era un continente, de que esto era una unidad territorial, como tal, mucho menos política, ¿verdad? Y entonces, para ellos mismos, o sea, para ellos mismos, para los habitantes de estas tierras, el, la llegada de los españoles, primero Colón, que él no alcanza a descubrir que es un nuevo continente, pero ya después sí, para ellos mismos es un descubrimiento. Ellos descubren, no sé en qué momento llegarían a tener conciencia ya de esa continentalidad, pero para ellos es un descubrimiento. Para ellos es un descubrimiento, para los propios habitantes de estas tierras. Pues sí, porque se hermanaron entre ellos, porque por ejemplo un indio maya de la península de Yucatán no sabía de la existencia de un yaqui de Sonora. Y ya no digamos de los guaraníes del Paraguay o de los incas del Perú. Entonces, gracias a eso, a la evangelización, se unifica jurídica y territorialmente estos reinos, virreinato de la Nueva España, virreinato de la Nueva Castilla, del Río de la Plata, se unifican en lo lingüístico, en lo religioso, en lo gramatical, en todo, se unifican, ¿verdad? Y entonces pasa a ser una unidad. Hispanoamérica, ¿verdad? Que gracias a eso pues va a ser el continente de la esperanza, se le llama así. Es donde está el mayor número de católicos de todo el mundo, aquí en Hispanoamérica, ¿verdad? Gracias a la misión de esto, Isabel es la causante, ¿verdad? La promotora. Sí, es la que, ahora sí que da el banderazo, digamos, ¿no? Así El es. banderazo de salida. Pero insisto, o sea, para los mismos americanos, habitantes originarios, es un descubrimiento de Sí, ellos mismos. Y no eran conscientes de esa realidad. así es. Aunque antes, por ejemplo, dicen que llegaron allá a Groenlandia, no sé, ni siquiera ellos tuvieron claridad de dónde estaban, ¿no? Y no dejaron nada, aunque hubieran Y no llegado, dejaron nada. ahí llegaron, naufragaron seguramente, pusieron 4 casitas por ahí, después que ni se conservan las ruinas, ¿verdad? Es todo. Realmente el descubrimiento o sea, se descubre para los europeos y se descubre para los propios americanos, ¿no? Sí, sí. Los habitantes de aquí descubren, esto era un continente, ¿no? Se encuentran con un nuevo mundo, ¿verdad? Ellos mismos, o sea, para los mismos americanos es Sí, un sí, sí, nuevo sí, sí, mundo. sí, sí. Darse cuenta Y de quedan unificados en lo lingüístico, porque antes cada quien hablaba. Esto era una Babel, se calculaba que aquí en lo que es México, 130 dialectos. A ver, ¿qué pasó? Yo admiro a aquellos misioneros, ¿verdad? Que empezaron a predicar. Bueno, pues es que los admiro. Dios les dio el don de lenguas, a ver cómo lo hicieron, porque no era fácil, ¿verdad? Ponerse así a estudiar, porque estudiaban, ¿eh? Con los, para poderse comunicar con los aborígenes, ¿verdad? y así fue todo un proceso de inculturación, ¿no? Así es. Bueno, pues ¿quién más quisiera aquí de nuestra audiencia tomar la palabra, hacer algún comentario, alguna pregunta para Nemesio? Bueno, pues vamos a darle aquí la palabra a Pedro Miguel. Vamos a mover tantito la cámara y ahorita la ponemos aquí con Nemesio. Ahí está. ¿Qué tal? Pues sí, de nuevo, pues, felicidades, muy, muy, muy buena la exposición. A mí todavía me queda un puntito que me gustaría si pudieras comentar algo sobre los hijos de Isabel la Católica y qué tanto, digamos, el proyecto, los ideales que en algún momento dado tenía Isabel pudieron realizarse con sus hijos, porque se ve que ahí hubo diferentes búsquedas de acomodo, digamos, también en el terreno político, y no todo salió quizá como se esperaba. Entonces, esa sería una pregunta. Y luego, la otra pregunta sería una cosa así como decir, en modo sintético, ¿cuáles serían las virtudes más destacadas de Isabel la Católica? Pero eso es como nomás para sintetizar. Pero la otra es como un poquito de historia propia. Bueno, pues mira, los hijos de ella fueron 5 hijos. Bueno, no sé si hubo alguno que murió pequeño, pero realmente pues cada quien anduvo por su lado. Desde luego los de Portugal, pues ahí fueron a reinar a Portugal y una de ellas, María, fue madre de Isabel, que se casó con Carlos V. O sea que Carlos V e Isabel de Portugal eran primos hermanos y eran nietos de Isabel. Digamos así que ha habido digamos, una continuidad, ¿no? Porque después, infortunadamente, la princesa Juana
pues perdió la razón y pues, pues, la famosa Juana la Loca, ¿no? Esto estuvo recluida en el castillo de Tordesillas, bueno, pues realmente pues el que gobernaba era su hijo Carlos, ¿no? Vamos, le tocaba a ella, pero pues, la pobre, que luego, claro, han querido inventar historia, decir que la fingieron loca para quitarle el trono y bueno, y vamos, pues, no creo que haya sido así, yo creo que la pobre perdió la razón. Y luego, pues la otra, Catalina, fue a dar a Inglaterra, se casó con Enrique VIII, todo muy bien al principio y eso, pero que Enrique era un hombre piadoso, vaya, tanto así que cuando Lutero sacó sus famosos tesis de Wittenberg, el Papa Clemente le mandó una carta nombrándolo defensor de la fe. Por eso los reyes de Inglaterra se llaman hoy en día defensores de la fe. Bueno, pero claro, pues el demonio es canijo, no duerme ni de día ni de noche, y disfrazado de mujer Ana Bolena, pues todo eso, ya no entramos en cuestiones de detalles, pues repudia a su esposa Catalina porque quizá no es que el matrimonio no fue válido, porque mi esposa estuvo casada antes con un hermano mío. Pero no seas bruto, Enrique, le dijo el nuncio, pues ya habían anulado eso. Además ya murió y eso, ya habían anulado aquel matrimonio que además no había sido válido. Así que pues tu legítima esposa es Catalina. Ah, no, es que me la quieren que anular. Pues, no se lo anularon, no hacemos el cuento largo, el caso es que fue y tuvo que, y entonces le dijeron, no, no, pues proclámate rey jefe de la iglesia anglicana y ya está, hombre, ¿para qué andas con tanto problema? Y ahí vino el triste cisma de Inglaterra. Es más, los anglicanos, dicho sea de paso, son quienes están hoy más cerca de la iglesia católica. Si ustedes ven la misa de ellos, yo he estado en una misa anglicana en Londres, es parecidísima a la nuestra, parecidísima. Solo que, claro, luego tienen diaconisas, tienen mujeres sacerdotisas, perdón, y pues hasta creo que hay obispas por ahí, entonces ya desbarran por ahí. Cuando uno se separa del tronco de la iglesia, amigos, son ramas secas que se pudren, se caen y el árbol de la fe es Roma, ¿vale? Se cae uno de ahí, pues se pierde todo, ¿vale? Indudablemente. Entonces son tristes realidades, ¿verdad? Ahora, yo en mi libro, precisamente ahí en Forjadores, ¿verdad? No en Forjadores, de Isabel la Católica, hablo de los descendientes más próximos de Isabel la Católica. Un descendiente más remoto fue el emperador Carlos de Austria, que vivió en el siglo XX y que era descendiente de Isabel, es beato. San Juan Pablo II lo beatificó. Él hizo intentos desesperados por parar la Primera Guerra Mundial. Intentos desesperados trataba, pero claro, no lo dejaron. La masonería que gobernaba en Inglaterra y en Francia decían, no, ¿qué te pasa? No, no, aquí queremos seguir. Y luego el Kaiser, que era una bestia, le dijo, mira, tú eres mi aliado y si no eres mi aliado, te voy a invadir a ti. Y el otro pobre hombre pues, estaba entre la espada y la pared. Claro, la Primera Guerra Mundial, después ya lo supimos, fue organizada para acabar con el imperio austrohúngaro, que era el único imperio católico que quedaba a principios del siglo XX. Entonces, querían, a fuerza, querían la guerra para acabar con él, y acabaron, desmembraron el imperio austrohúngaro, ¿verdad? Ahora, ¿qué me habías preguntado? ¿Cuál era el otro? Sí, como, ¿qué virtudes podrían sintetizar la figura de Isabel la Católica? Pues desde luego su gran piedad, castidad conyugal, porque nunca se supo de ningún escándalo, por claro, si cuando el marido anda mal, pues la otra ya toma como pretexto y dice, pues si tú lo hiciste yo, ¿por qué no? Y no, ella con todo y que salió de los devaneos de su esposo, jamás le fue infiel. Entonces fue fidelidad conyugal, piedad religiosa y un sentido providencial de su misión. Se dio cuenta del lugar que ocupaba y por qué lo ocupaba. Pienso yo, ahorita sí me tomaste desprevenido, pero pienso que fueron por ahí las cosas. Bueno, y su sentido de fiel a esa misión de propagar la fe y todo eso, ¿verdad? Aquí Sara nos quiere hacer un comentario. Vamos a dar, ahí tienes ya para abrir el micrófono. ¿Listo? Muchas gracias. Pues nuevamente, que me parece que pudiera ser interesante de comentar. Se sabe del testamento, ¿verdad? De la reina Isabel y de los elementos que contiene, en donde hay una parte importante que en torno a América, ¿no? Al descubrimiento de América y lo que ella quiere para sus súbditos. No sé si nos podrías comentar algunos puntos interesantes de este documento, en donde a mí me parece que también resaltan sus virtudes y en donde podemos encontrar como sus intenciones políticas, ¿no? Como gobernante. Bueno, mira,
Es una pregunta un poco amplia, compleja, pero sí diríamos que el testamento de doña Isabel y luego el codicilo, que es el cachito que lo complementa, pues es la base jurídica y sociológica de estos dominios de España en Hispanoamérica, ¿no? A partir de ahí, la legislación que salió, ¿verdad? Esa fue la base, y de ahí salieron leyes y no gobernantes y todo, ¿no? Fue la base del testamento, la misión que ella tenía de que se respetasen los derechos humanos de los indígenas, que se les trajese la fe, que se les trajese el progreso, que si se cometía algún abuso con ellos, se reparase cuanto antes. Pienso que sí, por ahí la piedra angular de todo el sistema jurídico y social de los dominios de España en América. ¿Qué relación existe entre este documento y después lo que son las leyes de Indias y las decisiones que se iban tomando para el gobierno de América? Porque, no sé, por ejemplo, el gobierno de Cuba, ¿no? Que fue de donde salió Hernán Cortés para México y de donde salieron otros de los conquistadores para diferentes puntos de América, y para el nombramiento de los virreyes y para todo esto, porque se fue haciendo una situación muy compleja para el gobierno, ¿no? Y ya después, Carlos V, ¿qué visión tenía también de América? ¿Qué fue lo que fueron como heredando de Isabel? Pues mira, sí heredaron lo medular, pero claro, después no todo se respetó, ¿no? Pero claro, cuando Cortés sale de Cuba, pues aún no se habían creado las leyes de Indias y más tarde se creó en Sevilla la Casa de Contratación de Sevilla, que estaba inspirada en el testamento y eso. Y ya la legislación que fue saliendo estaba inspirada como piedra angular, lo hemos dicho, de estas nuevas legislaciones que iban saliendo, ¿no? Digamos, se basaba en eso, en el respeto a la persona humana, del indígena, en tratar de que elevarlo, promoverlo social y jurídica y religiosamente. Vaya, se basaban en eso, ¿no? Vaya, era medular. Ahí empezó todo, diríamos. Ahí fue donde empezó todo, en el testamento de Isabel la Católica. Creo que ya lo dijiste también, ¿no? El tema de la esclavitud, por ejemplo, ella prohibió la esclavitud en sus territorios, prohibió que se esclavizaran a sus súbditos, y yo creo que esto también es una cuestión que se tiene que recuperar o se tiene que rescatar, ¿no? Porque después ya van a ocurrir ciertos problemas, complejidades aquí en el gobierno de los diferentes reinos o partes de América que van cayendo también en esta situación, ¿no? Y la diferencia con la colonización de los ingleses y de otros grupos de Norteamérica, que sí, la esclavitud era una norma sistemática, ¿no? Sí, mira, en Inglaterra partían de una base. Cristianos, sí, pero calvinistas. Entonces partían de la base, se sentían pueblo elegido. Y los que no fueran de su religión calvinista o protestante merecían ser exterminados. Entonces la famosa frase que decían el mejor indio es el indio muerto, pues explica las grandes matanzas de los aborígenes de Norteamérica, ¿verdad? Que no quedaron, si queremos ver indios, o en las películas del oeste o en las reservas, porque no quedó uno solo. En cambio aquí en Hispanoamérica, pues el evento indígena, ¿verdad? Bueno, mestizo ya, ¿verdad? Porque indígena sería que estuviera en sus comunidades, tal, pero más bien mestizo, ¿no? Ahora, claro, y es más una cosita que no se sabe, y no me lo preguntas ahora, pero te lo voy a decir. Mira, cuando en 1847 los gringos nos robaron la mitad del territorio, pues llegaron hasta Palacio Nacional, pusieron ahí su bandera, y bueno, hay litografías sobre eso, ¿no? Entonces, pero después dijeron, se retiraron y se quedaron con los territorios del norte, digamos, aquellos estados, California, Utah, Texas, Nuevo México, todo lo demás. Y mucha gente dice, pues fueron buenas gentes, pudieron haberse quedado con todo México, y mira qué buenas gentes, no se quedaron con todo México. ¿Cómo no? Estos no dan paso sin guarache. Estos son bastante hábiles y dijeron, ¿cómo? Si nos quedamos con todo México, lo pudieron haber hecho, ¿eh? Pudieron haber hecho y anexarse todo. Sí van a encontrar con grandes masas de población mestiza, católica e hispanoparlante. A ver cómo lo asimilan. Sería como tragarse un nopal con todo y espinas.
algo parecido. Entonces, nada, tontos, dije, no, 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 mira, vete, no te metas en líos, déjalos, porque si no iban a tener un problema como los británicos en Irlanda del Norte, ¿verdad? Que no han podido controlar a los católicos allí. Entonces, no por buena gente, sino porque dijeron, vamos a evitarnos problemas a nosotros o a los que vengan atrás, que imagínense, hoy habría problemas, ¿sí? Dentro de ese nuevo Estado americano, la población católica seguiría siendo católica, hispanoparlante, es más, Puerto Rico sigue defendiendo el idioma castellano y católico. Es un Estado libre asociado. No se han atrevido a convertir en el Estado 51. Entonces, para evitar ese problema, dijeron, no, no, déjalo. Nos conviene más, mira, somos más rentables. Mejor caminamos hacia el oeste, con las caravanas, esos carros que se ven y todo, y agarramos los puros desiertos. Sí, no hay nada ahí, pero lo vamos a llenar de puros güeritos. Vamos a traer gente desde la costa del Atlántico que vengan y lo llenamos y así lo hicieron, ¿no? Llegaron, fueron matando cuanto origen había, y en algunos casos no lo mataban con rifles, sino que les mandaban telas envenenadas para que se contagiasen y generasen epidemias. Entonces, digamos, nos es más rentable. ¿Para qué vamos a estar soportando una población que no se va a asimilar, sino si nos queremos quedar con ella? Y nada, así mandamos esto y nos quedamos en puros desiertos, y son puros desiertos, pero está, por ejemplo, Las Vegas, en pleno desierto, estado de Nevada, ¿no? Y así muchas ciudades, ¿no? Vamos, fue así, ¿no? Dentro de esto, pues desapareció la huella de San Juní, pero en gran parte, ¿no? En gran parte, no totalmente, por fortuna. Bien, Sara, no sé si te respondí o me salí por el tema. Muchas gracias. Lo que pasa es que creo que también hay que hacer notar esas diferencias, ¿no? Para comprender mejor nuestra historia. Y bueno, últimamente han salido varios historiadores, estudiosos, pues, de los temas. No recuerdo sus nombres, soy mala para eso, pero hay un libro muy interesante, El Presidio, de un autor que hace una relación de cómo fue extendiéndose la evangelización y la conquista hacia los territorios del norte. Y en la presentación de su obra comenta el caso de algunos esclavos negros que pasándose, dijéramos, la frontera, que no existían en aquel tiempo las fronteras como las conocemos hoy, pero dijéramos, pasándose del lado hispano, convirtiéndose al cristianismo, etcétera, lograban su libertad porque en estos territorios estaba prohibida la esclavitud y entonces pues aprovechaban, ¿verdad? De este lado somos libres y de allá no. Claro, les había obligado pues una circunstancia, habían tenido que huir, habían tenido que pasar muchas vicisitudes, pero ya pasando, dijéramos, al lado hispano, ya pasándose, declarándose católicos, obedientes al rey de España, etcétera, conseguían su libertad y entonces son de las cosas que creo que es preciso resaltar porque siempre vemos a Estados Unidos como grandes y poderosos, ¿no? Cuando Hispanoamérica en su momento era más grande y más poderosa y había más respeto a la dignidad de la persona humana. Y para mí eso es lo que le vale más a Isabel para reconocerla como prototipo de gobernante. Así es. Muchas gracias. A ti, a ti. Muchas gracias. Pues con esto vamos dando por concluido, pero no antes yo quisiera preguntarte, Nemesio, ¿cómo le podemos hacer si queremos tener tus libros? ¿Cómo le hacemos para conseguirlos? ¿Dónde se pueden ver? ¿Ya no están disponibles? ¿Qué hacemos? Pues mira, yo ahorita, bueno, aquí más bien sería cuestión de que hablaran conmigo, por medio de tu hermana Sara. Vamos a poner un contacto. Yo creo que ellas se prestarían, me ayudarían en eso. Las personas que los quieran, pues encantado, ¿verdad? Veo si hay en existencia, porque el de Isabel ya casi se agotó, ¿eh? El otro día rescaté unos cuantos, me hicieron un favor de vendérmelos ahí a un precio de oro, ¿no? Pues porque no es que quebró la editorial y van a destruirlos, vaya, lo que no se vendió. Es nada más. Y entonces, claro, por medio de Sara, concluido. ¿Y todos los libros están disponibles o solo algunos? Bueno, mira, desde luego, Cruzadas y Forjadores, e Isabel, no sé, muy pocos. Y luego, pues, mitos, creo que tengo algunos, tengo que ver ahí a ver. Pero desde luego, Cruzadas y Forjadores, que es la historia de la evangelización, ahí están disponibles. Eso sí se puede conseguir. Sí, pero por medio de Sara. Ok, para los que se interesen, que nos contacten. Sí, así es. Y por ese camino lo podemos hacer. Así es, bueno. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy, tanto aquí en el Zoom como en redes sociales. Y a nombre de
quienes organizamos todo esto, el Encuentro Ciudadano por la Paz, los Custodios de Cristo Rey, la Unidad Vasco de Quiroga. Les damos las gracias y los invitamos a seguirnos todos los jueves a las 8 de la noche en nuestras emisiones de Diálogos que Transforman. Gracias y hasta luego. Gracias, Luis. Gracias.